Hola a todos, yo soy Samuel Rebollo y en este vídeo os voy a hacer un tutorial de cómo hacer un alargo eléctrico múltiple con estos materiales. ¡Comenzamos! Los materiales que necesitamos para realizar nuestro alargo son los siguientes. Una base de enchufes múltiple, esta tiene que ser desmontable. Yo personalmente la prefiero con interruptor, pero vaya, esto al gusto de cada persona. Una base de enchufes como esta la podemos encontrar en cualquier ferretería, además, a un precio bastante asequible. Como cable eléctrico necesitamos una manguera eléctrica blanca de 2 metros de largo. Realmente la longitud y el color dan un poco igual, pero bueno, esto se ajusta al gusto de cada persona. Yo lo voy a realizar de esta manera. Esta manguera eléctrica debe de contener dentro de ella los 3 cables, fase, neutro y tierra, y estos tienen que ser de 2,5 milímetros. Y por último necesitamos un enchufe Shuko macho, con entrada central o lateral. Con todos estos materiales ya tenemos todos los necesarios. Y aquí os dejo por pantalla una imagen con los 3 materiales que necesitamos para realizar nuestro alargo múltiple. Y ahora, en cuanto chasque los dedos, me encontraré en casa de mi abuelo realizando el montaje del alargo múltiple. ¡Vamos allá! Y ya comenzamos con el montaje de nuestro alargo. El primer paso que tenemos que realizar es aflojar un poquito los tornillos de la tapita de atrás que encontramos en la base de enchufes. Como podemos ver en el vídeo, estoy aflojando un poquito estos tornillos para después levantar la tapa. Una vez aflojados los tornillos, levantamos la tapa. Con la tapita ya desmontada, podemos ver las 3 tomas donde colocaremos los 3 cables de la manguera, con tal de hacer llegar la corriente a todos los enchufes de la base de enchufes múltiple. Con un pelacables voy a quitar el cable protector de la manguera, que protege los 3 cables que se encuentran en su interior. Para realizar este proceso de pela de cables tenemos que ir con muchísimo cuidado, ya que tenemos que apretar lo suficientemente fuerte para romper la goma protectora, pero no romper los cables que se encuentran en su interior. Si apretamos demasiado y rompemos algún cable de dentro, tendremos que pelar más cable. Una vez ya hemos quitado la capa protectora de los cables de la manguera, podemos ver los 3 cables que esta contiene en su interior, tanto el de fase, el de tierra, como el neutro. Lo siguiente que tenemos que hacer es, con la ayuda del pelacables, pelar cada uno de los 3 cables que encontramos en el interior de la manguera. Como podemos ver, ya tengo los 3 cables pelados correctamente. Antes de comenzar a insertar los cables en sus respectivas tomas del enchufe, tenemos que ponerle esta especie de gomita que nos ayudará a, una vez ya esté todo montado, que quede todo más bonito y no se vean los cables por medio. En este plano podemos ver de una forma más detallada las tomas donde colocaremos los cables para que estos hagan llegar la corriente a los enchufes de nuestra base de enchufes múltiple. Colocaremos el cable de tierra en su respectiva toma de tierra, que es la del medio, y los cables fase y línea a los 2 costados. En este punto estoy intentando insertar los cables en sus respectivas tomas. Los cables de fase y línea irán conectados a los 2 costados y el cable de tierra en su respectiva toma, que se encuentra en el medio, como ya he comentado anteriormente. Es posible que el cobre de los cables no entre en su respectiva toma, como me está pasando a mí. Para solucionar esto los juntamos y los hacemos más finitos, con cuidado de no hacernos daño con el cobre. Una vez colocados, atornillamos las tomas donde hemos colocado los cables para que los tornillos entren en contacto con el cobre de los cables. Una vez ya hemos atornillado los tornillos de las tomas para que entren en contacto con el cobre de los cables, tenemos que volver a poner la tapita que hemos quitado anteriormente. Una vez puesta, apretamos los tornillos que hemos aflojado en uno de los pasos anteriores. Una vez apretemos estos 2 tornillos de la tapa, ya tendremos toda la parte de la base de enchufes completamente realizada. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar el cobre de los cables a la clavija Shuko. Para ello tendremos que desmontar la clavija, aflojando un poquito el tornillo que tiene en medio y, una vez aflojado, sacando el interior de esta. Como se puede ver, la clavija Shuko ya ha sido desmontada.
Una vez ya tengo desmontada la clavija, voy a aflojar un poquito los tornillos que he señalado. Estos tornillos son los tornillos de la toma de corriente de la clavija, que cuando entren en contacto con el cobre de los cables, permitirán pasar la corriente entre los cables y que lleguen a la base de enchufes múltiple. De nuevo, con la ayuda del pelacables, pelamos el plástico protector de la manguera que protege los 3 cables. Tendremos que tener mucho cuidado como la última vez, ya que si lo hacemos con demasiada fuerza, nos podemos cargar los cables de dentro. Y ahora de nuevo, como en el extremo anterior, tenemos que pelar el cable de los 3 cables. Esta vez lo hacemos con la ayuda de un cuchillo, ya que con el pelacables estos pequeños traviesos cables se nos estaban resistiendo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es introducir estos 3 cables ya pelados en el cabezal protector de la clavija Schuko como se muestra en el vídeo. Tenemos que introducir cada cable en su respectiva toma de la clavija. Y una vez colocados, colocamos el puente y lo apretamos con los tornillos. El puente digamos que es una herramienta que nos proporciona fijación, ya que hará que los cables no se muevan de su sitio. Además, tenemos que apretar las tomas de corriente de la clavija, como estamos viendo ahora, de tal manera que los tornillos de esta clavija puedan entrar en contacto con el cobre de los cables. Al entrar en contacto todos los tornillos con el cobre, conseguiremos que la corriente circule de manera correcta. Finalmente, tenemos que unir las 2 partes de la clavija, de manera que volveremos a montar la clavija al completo. Una vez ya tenemos unida la clavija, tenemos que apretar el tornillo que hemos aflojado anteriormente. Y una vez realizado todos estos pasos, ya tenemos nuestro alargador eléctrico completamente creado. Y ahora os voy a mostrar de una forma un poquito más detallada cómo ha quedado nuestro alargador eléctrico múltiple, que, como hemos podido ver durante todo este vídeo, ha sido creado desde cero con únicamente 3 materiales. Por último, tenemos que comprobar lo más importante, si el cable realmente funciona. Vamos a comprobarlo. Podemos ver que la luz de apagado y encendido funciona, y eso es un indicio de que el cable funciona correctamente, pero realmente vamos a hacer la prueba de fuego ahora. ¿Cómo hemos podido comprobar el alargador eléctrico funciona correctamente? Ya que si ponemos el alargador en modo on, llegará electricidad y la lámpara podrá encenderse. En cambio, si lo ponemos en off, la lámpara no se enciende. Como última comprobación para comprobar si realmente el alargador funciona correctamente, voy a realizar la comprobación con una lámpara de mi casa. En este caso voy a comprobar el funcionamiento de cada uno de los enchufes para comprobar si todos funcionan correctamente. Como hemos podido comprobar, el funcionamiento del alargador eléctrico es completo y todos los enchufes funcionan correctamente. Ha sido todo un éxito.
Y en especial tengo que dar las gracias a mi abuelo, ya que sin él, el montaje del cable eléctrico hubiera sido imposible.